Crisis política esta mañana en España por cuenta de la corrupción dentro del Partido Socialista y de los dirigentes del PSOE, que es el que gobierna hoy en Madrid. Enrique Rodríguez. Y es una crisis que está empañando el paso del presidente del gobierno y de sus ministros por esta cumbre de Sevilla que hemos venido contando, donde está el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, pero aquí en España el tema de conversación tiene un nombre y unos apellidos, el de Santos Cerdán. Hace menos de 24 horas el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo enviaba a prisión preventiva por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencia. El que fuera hasta hace menos de un mes número 2 del Partido Socialista Obrero Español, hombre muy cercano a Pedro Sánchez, muñidor de sus campañas electorales, de sus pactos también para alcanzar el Palacio de la Moncloa. Se encuentra, como digo, desde hace algo menos de 24 horas en prisión provisional comunicada y sin fianza. El juez que la semana pasada rechazó encarcelar a los otros dos miembros de la causa, que son el que fuera ministro de Transporte José Luis Ábalos y el conseguidor Koldo García, porque consideraba que no se daban los requisitos necesarios. Sin embargo, en el caso de Cerdán sí ha ingresado en prisión, porque dice el juez que hay un riesgo cierto de que se siguiera en libertad el que fuera dirigente socialista, ocultase o destruyese o alterase pruebas relevantes para la investigación. Pedro Sánchez se encontraba en una comparecencia en esa cumbre de Sevilla, hablando de los objetivos de esa reunión de la ONU, y las preguntas fueron directas. En cuanto se conoció la noticia, los periodistas le preguntaron directamente, y la respuesta del presidente del gobierno por 2 veces fue casi idéntica: desmarcarse de lo que estaba pasando. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia, y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Siento que Santos Cerdán ya no tiene ningún cargo en el Partido Socialista, ya no es diputado, ya no es secretario general del partido, pero evidentemente todos los delitos de los que se le acusan están relacionados con su paso precisamente por ese partido. Ahora mismo el Partido Popular, el principal de la oposición, está contactando con los grupos políticos, los que forman la coalición de gobierno, para ver si logra alcanzar con ellos un acuerdo para una moción de censura, es decir, para hacer caer este gobierno, pero eso por el momento parece muy complicado. Sin embargo, uno de los testimonios más duros escuchados hoy ha llegado desde dentro del propio gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que saben nuestros oyentes, no es del PSOE, es del partido político Sumar. España tiene un gobierno de coalición. Así de contundente se mostraba esta mañana también desde Sevilla. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Le vuelvo a decir que mientras yo me mataba con mi secretario de Estado y con un equipo de gente como ustedes que estaban enfermos haciendo ERTES, en el Ministerio de Trabajo había unos golfos al lado robando. Y es una indecencia. El sentimiento que tiene nuestro país es de indignidad. Yo lo siento así. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Y este es el clima que hay ahora mismo dentro del gobierno. La oposición, evidentemente, se pronuncia en términos muy duros. También ha pedido la dimisión del presidente del gobierno, el Partido Popular, la convocatoria de elecciones, pero son escenarios que, como hemos dicho en los últimos días, son escenarios probables, o posibles, mejor dicho, pero no probables en el corto plazo. En cualquier caso, el gobierno parece estar de nuevo enormemente golpeado. La de ayer, esa imagen de Santos Cerdán entrando a prisión, aunque no haya una imagen como tal de él físicamente entrando a prisión, pero el hecho de que haya entrado en prisión es un golpe durísimo para un gobierno que, recordemos, llegó hace 7 años al poder en una moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy precisamente por los casos de corrupción que se cernían sobre el Partido Popular. Hoy la historia parece haberse dado la vuelta, Néstor. ¿Y hay posibilidades de anticipar elecciones en España, Enrique? Hoy, 1 de julio, yo diría que no hay posibilidades por el momento, pero esta situación está tan cambiante, la tensión que se vive es tan grande y la debilidad del gobierno es tan fuerte, si se permite la contradicción, que sí, podría haber convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez insiste en todo momento que él va a aguantar hasta 2027, que no tiene elecciones que convocar, que no las va a convocar, que no va a dimitir, pero es un escenario que evidentemente está sobre la mesa. Pero todo va a depender no solo de lo que pase, sino del apoyo que encuentren sus socios, Néstor. Enrique, gracias. En Madrid, 9 de la mañana, 46 minutos. Cualquier parecido con la política local, lo de la de Colombia, Felipe, parece coincidencia, ¿no? Es impresionante, pero además
calcadito. Oye, las mismas disculpas, el mismo discurso, las mismas mentiras, las mismas promesas. Es realmente es calcado, Néstor. Usted coge, Felipe, al número 2 del PSOE y le pone, por ejemplo, Carlos Ramón González en Colombia. Y le dan, dividido por el cambio del euro, le da lo mismo. Sí, es impresionante el parecido y el deterioro del gobierno de Pedro Sánchez. Acá no es entre la otras esposa. cosas porque tiene, además, acuérdese que tiene investigada a su esposa Begoña. Tiene investigado e imputado a su hermano. En Colombia es decir, el hijo, ¿no? Es un poquito diferente, pero también familiares, personas cercanas políticamente, rondando por corrupción al gobierno del presidente Gustavo Petro. 9:47 minutos. Señor, ¿qué me dice Enrique? No, iba a decir que a diferencia, como señalaba Felipe, el caso del hermano de Pedro Sánchez y de la mujer de Pedro Sánchez, tienen un recorrido judicial todavía muy limitado. Efectivamente está imputado el hermano, pero los indicios que hay en este caso son tan abrumadores que ya ni siquiera el propio Partido Socialista hace ese gesto de decir, bueno, vamos a ver que se pronuncien los tribunales. La carga probatoria que parece haber es tan grande que ya, de hecho, hace unas horas, otra de las vicepresidentas del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que Santos Cerdán, el ahora encarcelado, no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Como si fuera una persona que hubiera pasado por ahí cuando ha sido, insisto, número 2 del partido. El hombre que movía en la sombra todas las entretelas de un partido tan grande como el socialista, que tiene casi 150.000 afiliados. ¿Cuál era de estos dos, Enrique? ¿Era Koldos o era Cerdás el que hablaba de las prostitutas colombianas? No, los que hablaban de las prostitutas colombianas eran las otras dos patas de este banco. No era Koldo, era José Luis Ábalos, el que fue ministro de Transportes, también socialista, y Koldo García, que era una especie de asesor personal de José Luis Ábalos, pero que en esta trama juega el papel de eso que se suele llamar conseguidor, que es aquellas personas que son encargadas de alcanzar cualquier cosa que se quiera de dudosa o no dudosa legalidad. Néstor, aquí también tenemos, aquí también hay conseguidores. Aquí hay que llamar la atención, Néstor, que algunos obispos de la Iglesia Católica han intervenido y han para pedido pedir elecciones anticipadas. Sí, señor, cosa que uno ve extraña, porque bueno, tú sabes que la Iglesia siempre ha tratado de mantener distancia de esos temas, pero ha sido tal la bulla que han dicho, mire, ¿por qué no hay elecciones? En Colombia la Iglesia está al contrario, ejerciendo de mediadora. Son las 9:49 minutos y hablando de crisis, atención, esta mañana estalla lo impensable en Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump está amenazando a Elon Musk, de quien era mejor amigo, con deportarlo. Una crisis con Musk que refleja, por otro lado, el nivel de hostilidad político que está alcanzando la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos. Sobre esa relación rota en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, se creía que ya hace algunas semanas, luego de ese primer impasse entre Elon Musk y Donald Trump, en el que incluso Elon Musk lo acusó de estar en la lista de Jeffrey Epstein, pues se había superado ese impasse, incluso con unas disculpas públicas de Elon Musk, quien a través de un trino dijo que se había pasado de la raya en sus antiguas publicaciones en contra del presidente Donald Trump. Pues el multimillonario nuevamente le está emprendiendo en contra del proyecto insignia, el más importante de este gobierno, que es el proyecto de gasto federal, la grande y hermosa ley, como la ha calificado Trump. En las últimas horas, Elon Musk, en una serie de publicaciones a través de su red social X, dice, por ejemplo, en algunas publicaciones, es evidente con el gasto desmesurado de este proyecto de ley que aumenta el techo de la deuda en una cifra récord de $5 billones, que vivimos en un país de partido único, el partido de los cerditos. Es hora de un nuevo partido político que realmente se preocupe por la gente. Ahora bien, cuando Elon Musk dice cerdo, o que esta ley está cargada de cerdo, aquí en los Estados Unidos se le conoce al barril de los puercos, a lo que en Colombia llamamos mermelada. Él dice que esta ley, sobre la base de un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, suma unos $3.3 billones al déficit del gobierno federal, que recordemos, la deuda del gobierno hoy es de unos $37 billones. Eso es un 123% del Producto Interno Bruto. Pues el
el presidente Donald Trump ha salido a responder a estas críticas de Elon Musk furioso, primero a través de su red social Truth, diciendo que Elon Musk quizás lo que sería bueno es que se fuera a su país, a Sudáfrica, y también añadiendo que quizás deberían analizarlo algunas agencias del gobierno federal frente a los multimillonarios subsidios que tienen sus compañías en Estados Unidos. Y hace algunos minutos, saliendo de la Casa Blanca, dijo el presidente Trump lo siguiente del multimillonario Elon Musk. I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that has... Allí le preguntan al presidente Trump que si va a deportar a Elon Musk. Él se queda un momento pensando y responde, no sé, vamos a ver qué tiene que pasar. Quizás tenemos que ponerle o que aplicarle un poco de Doge a Elon. ¿Saben lo que es Doge? El Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ese monstruo que quizás ahora regrese y se coma a Elon Musk. Lo decía el presidente Donald Trump justo antes de salir a Florida para la inauguración de la Alligator Alcatraz, el nuevo centro de detención, o la Alcatraz de los caimanes, de los lagartos, que está inaugurando en este momento en compañía del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la Secretaría de Seguridad Nacional. Tiene capacidad para unos 5,000 indocumentados. Esto queda prácticamente rodeado por un pantano que está infestado de caimanes. Le preguntaron al presidente Trump si la idea era que los inmigrantes que trataran de escaparse se los, abro comillas, comieran los caimanes, y Trump dice que ese es el concepto. Néstor.